encendido. Vamos a ver si está encendido. Sí, bárbaro. Sistema, es un sistema. Mejor no probamos nada. No me mires, no me toques. ¿Qué tal? Buenas tardes, hermano. Ante todo, muchas gracias por estar acá, a los que estuvieron viniendo todo el año, es un gusto tenerlos de nuevo, y a los que comenzaron, vinieron hoy por primera vez, bienvenidos. ¿Sí? Como siempre, vamos a continuar con las conferencias que veníamos haciendo en el ciclo este año, la Acción Nacional Católica, y bueno, en esta oportunidad tenemos una persona muy importante en nuestro ámbito, que es el profesor Elías Araujo. Lo dejo con el profesor. Gracias. En realidad no vamos a continuar nada, vamos a empezar, porque empezamos por el descubrimiento. Sin ese comienzo no sigue nada. Nada de lo que está cubierto debe permanecer así, dice la Biblia, debe ser descubierto. Y eso es de lo que vamos a hablar, de este descubrimiento de estas Indias occidentales el 12 de octubre de 1492. Gracias al cual ustedes y yo estamos acá. Si no, vais a saber dónde estaríamos. Desde luego que no acá. Hay un dato primero. Desde luego el descubrimiento ha sido tergiversado 1.000.000 de veces, ¿no? Como toda la historia que se refiere a nuestro orbe occidental, americano, argentino, está todo revisado, porque todo lo que aprendimos no es cierto. Es una historia negadora del orden cristiano, entonces todo lo que puede falsificar lo ha hecho. Pero a veces hay cosas que no se pueden cambiar y que son muy elementales. Yo he tenido que dar esta charla a veces en núcleos de jóvenes más de colegio secundario, digamos, no como ustedes, y siempre empiezo por lo más elemental. ¿Qué es lo que, por ejemplo, la revista Villiquen trae sobre el descubrimiento? ¿Qué imágenes? A ver si recuerdan. Las carabelas, claro que sí, señorita. Las velas blancas de las carabelas. Pero sobre las velas va, ¿qué cosa? Una cruz. ¿De qué color? Roja. Eso no se ha podido tergiversar, porque era así nomás y siempre que se lo ha pintado, se lo ha reconstruido en fotos, en cine, en todo, siempre las velas blancas de las 3 carabelas con su cruz roja. Una cruz estilizada de una manera determinada, de una orden religiosa llamada de Alcántara, pero bueno, es la cruz roja. ¿Y eso qué significa? ¿Tiene algún sentido? Porque el dicho es por Castilla y por León, Nuevo Mundo halló Colón. Pero ¿y por qué no está la bandera de las cuadrículas verdes y blancas de Castilla? O las de Aragón, así las banderas amarillas y rojas en barras. ¿No? Es esta cruz roja sobre las velas blancas. Y ahí está todo el sentido. Todo lo que yo tengo que decir, en realidad no puedo agregar nada a lo que ha dicho el Villiquen. Porque de ahí, eso no lo pueden escamotear. Todo lo que sigue, sí. No dicen que acto seguido Colón, en la playa de Guananí, lo primero que hace es clavar una cruz, arrodillarse y rezar por la tierra que ha descubierto. Es decir, el acto del bautismo de las Indias occidentales. Pero eso no lo ponen, pero las cruces rojas no las pueden evitar. La cruz de los crucignactus, o sea, de los cruzados,
que se ponía en el pecho sobre el fondo blanco, cuando se iba por tierra, claro, con la cruz roja, o en el hombro, una tela blanca con la cruz roja. Pero no se lo ponía a cualquiera, no se le daba la gana, voy a hacer una cruzada para cruzar a mi suegra de mi casa. No, había que declararla el Papa, el soberano pontífice, declaraba una cruzada, y entonces el gonfaloniero llevaba el estandarte con la cruz roja, que significa que esa empresa estaba bajo el signo de una cruzada. 7 se habían hecho hasta entonces, una contra los arrianos, que no las consideremos, pero 6, ¿para qué? ¿Qué sentido tenía la cruzada? Díganme ustedes. ¿A dónde iban estos hombres con la cruz roja sobre el pecho? Iban a la Tierra Santa, a la Casa Santa, a la reconquista de Jerusalén, porque conforme a la visión cristiana de la vida, del orden, del mundo, el centro cósmico de la Tierra está allí, en el Gólgota, donde fue ajusticiado Cristo. Y eso en este tiempo se había perdido para la cristiandad, el Islam se había apoderado de él. Y entonces había que recuperar eso. Se habían hecho 7 empresas militares, siempre convocadas por el pontífice, con el apoyo del emperador del Sacro Imperio Romano Germánico y de todos los reinos y de todos los ducados, condados, etcétera, todos los estamentos de la sociedad medieval se habían movilizado. La más eficaz fue la primera, de Godofredo de Bouillon, pero hubo también otras, como la de que encabezó Fernando, el rey de Francia, que consiguieron asentarse en Jerusalén, pero fueron vencidas en definitiva por el Islam. Y tan vencidas que la fecha importantísima que tiene que ver con la presencia de Colón acá el 12 de octubre se nos escamotea. ¿Cuál es la fecha anterior a 1492 que no podemos olvidar? Yo me olvido de todas las fechas, tengo muy mala memoria, pero de esa no me puedo olvidar. 1453. Cuando el sultán Mahomet II, con sus genízaros, cruzan el Bósforo y toman Constantinopla, es decir, la capital del Imperio Romano de Oriente. Ya no estábamos entonces en situación de cruzar de Europa hacia Asia Menor para ir a libertar Jerusalén, sino que el Islam avanzaba sobre Europa, sobre la Europa oriental y la Europa occidental, porque no solo dominaba ya la capital del Imperio Romano de Oriente, sino que también dominaba las aguas. Los navíos del Islam dominaban el Mediterráneo. En cualquier momento tomaban Génova o Venecia, que eran los principales puertos de la cristiandad, que así se llamaba entonces hacia Europa. Este occidente, este Imperio Romano de Occidente, era conocido como la cristiandad. Y tenía puertos, y esos puertos estaban amenazados. Desde Constantinopla ya se sabía que el Islam iba a ir hacia la conquista de Viena, cosa que se intentó. Y luego a todos lados. Era indetenible eso. Por eso el acto principal del descubrimiento lo pone el Papa Nicolás V con su bula sobre la Divini Amoris Connuti, que es la que convoca a una nueva cruzada, la 8ª cruzada contra el Islam. Y convoca a todo el mundo, lo convoca al emperador, está muy decaído el Sacro Imperio Romano Germánico, pero todavía existe, convoca a los reyes
de las nuevas naciones de Estado, convoca a los duques, a los condes, a los varones, a los marqueses, convoca a las universidades, a los gremios, a todo el mundo, de todos los círculos en que se organizaba la sociedad medieval, para entonces llamada renacentista, pero ya vamos a decir algo sobre eso. Todos fueron convocados por el Papa. ¿Para qué? Para resistir el ataque del Islam. ¿Cómo se hacía esto? Si ellos estaban en el dominio del Mediterráneo, estaban en el... porque antes había que cruzar allá por los estrechos de Dardanelo, eso ya no se podía. ¿Por dónde se iba a ir? Si es que se podía hacer algo. O si no, íbamos a sucumbir, todos los cristianos íbamos a sucumbir, porque el Islam venía matando. Los genízaros eran famosos por sus espadas, cortando cabezas. Esto que ven ustedes hoy, y que a algunos les llama la atención, dicen, eso siempre ha sido así. Es el modo de actuar de ellos, en su guerra santa, en su ciudad. Y así estaban entonces, pero ya dispuestos a hacer sucumbir Europa. Hoy usan otros procedimientos, van poblando Europa, la Europa post-cristiana, gracias al aborto y otros procedimientos, se ha despoblado. Entonces la están repoblando los islámicos. No sé si ustedes, por ejemplo, saben que el puerto de Rotterdam, para tomar un ejemplo nomás, en Holanda, tiene un 70% de islámicos. El alcalde de Rotterdam es islámico. Es decir, la invasión pacífica, entre comillas, que está haciendo el Islam y la amenaza armada de los genízaros, nuevos genízaros allá en Irak, en Siria, amenazando nuevamente al mundo cristiano entre comillas, porque este mundo no quiere ser cristiano, pero a pesar de que quiera o no quiera, les van a cortar la cabeza igual. Bueno, es decir, la historia es cuando uno la mira con cierta tranquilidad, ve enseguida el panorama. Y eso es todo lo que estaba pasando. Estábamos frente al turco, como se decía vulgarmente, porque Mohammed había creado un imperio que se llamaba Imperio Otomano. Venían del Turquestán, con todos los árabes detrás, y los grandes ejércitos. Ya habían perdido gran parte de España, de la península ibérica, pero todavía resistían en Andalucía, en la zona de Granada, todavía estaba ocupada por ellos, y en una pinza que iba desde allá, desde Constantinopla a Granada. Ya iban a elegir por dónde más desembarcar o dónde hacer el esfuerzo. En general, la respuesta del Papa fue positiva, salvo los reyes católicos, los reyes de Castilla y León y Aragón, Isabel y Fernando, que le dijeron al Papa: mire, nosotros no podemos hacer nada para ir a combatir afuera porque los tenemos acá. Nosotros estamos haciendo nuestra propia cruzada, tratando de batirlos en Granada. Y el Papa entendió perfectamente el argumento. Pero de todas maneras, Castilla manifestó su voluntad de adherirse a lo que se resolviera. Y a Castilla fue un obispo encargado de poner los fondos para la cruzada, recolectar los fondos. No ponerlos, sino juntarlos. El obispo de Badajoz. Personalidad totalmente ignorada en nuestras historias, en nuestros textos. ¿Quién es el obispo de Badajoz? Era el tesorero del fondo de la cruzada. Ya vamos a ver que él es el que paga las 3 carabelas de las que se mencionaban. Y entonces él
pone el Vexillum Christi, es decir, la cruz roja de las cruzadas sobre las velas que van en la carabela de Colón. Sí, lo pagó Luis de Santangel, el tesorero del reino de Aragón, pero puso el dinero y fue inmediatamente y se lo cobró al obispo de Badajoz. Pero en las historias anticlericales, ¿cómo va a aparecer el obispo de Badajoz pagando la empresa americana? Y sin embargo, él es el que la pagó. Él la pagó con los fondos que había recolectado en la propia España a esos efectos. Porque lo primero entonces, porque las cruces son cruzadas, de la cruzada convocada por el Papa Nicolás V. El descubrimiento es una parte de la cruzada. No es por razones, Colón no se larga a esto para ver si el norte magnético corresponde al norte geográfico, si los vikingos han ido o no por el norte, si hay un marino anónimo que ha ido hasta las Antillas, si los vientos alisios desde las Azores conducen al Orinoco. En fin, Colón era un marino muy avisado, había recorrido todos los mares del mundo, y probablemente todos esos datos lo sabían, pero nada de eso lo remueve. No se largó a cruzar el mar tenebroso, que decían que estaban los dragones, para ir a ver si estaba o no el norte magnético. Cuestión que siempre está en disputa. Fíjense que hasta ahora, ¿no? Porque ahora ustedes saben, hablan del deshielo del Ártico. Y claro, si el norte magnético se ha corrido a la altura de Noruega, vaya a saber qué tipo de explosiones atómicas, ¿no? Se nos ha corrido. Y eso produce todos los cambios climáticos que está haciendo, aunque están averiguándolo por otros lados porque prefieren hacerlo así. Bueno, Colón, ¿dónde se nos aparece? En un lugar clave también. Recuerden, 1453, Constantinopla. Acto seguido, la encíclica del Papa Nicolás V, convocando a la cruzada. La respuesta al Papa, la respuesta principal, viene de un pequeño reino, del reino de Portugal. Don Juan es el rey, pero su hermano, llamado Enrique el Navegante, es el gran personaje del descubrimiento, mucho más importante que Colón, ¿no? Porque él convoca a Sagres, una localidad no muy importante, cercana a Lisboa, a todos los pilotos, a todos los grandes navegantes de su tiempo, muchos de los cuales son genoveses, porque Génova es uno de los puertos principales, si no el principal, de la cristiandad. Así que sujetos como Américo Vespucci van, o sujetos como Cristóforo Colombo van, y Caboto, y por supuesto los portugueses, Cabral, Bartolomé Díaz, Vasco da Gama, todos ellos van al aula, como están acá. Y entonces Enrique le dice, bueno, estamos ante este problema. En cualquier momento el Islam nos invade a todos y nos mata a todos. El Papa nos ha pedido que nos unamos y que luchemos. Algunos están pensando en ir a ver si pueden reconquistar Constantinopla. A mí me parece eso imposible. Otros piensan en combatirlos en el Mediterráneo. Por ahora nada de eso, porque ellos tienen sus bases en Argel, en Túnez. ¿Qué hacer? Entonces deliberan y dicen, hagamos una cruzada marítima. Caigámosle, esta es la expresión textual, caigámosle al turco por la espalda. ¿Yendo a dónde? ¿A dónde iban a ir? A las Indias. ¿Qué significa las Indias? Los indigenistas de hoy no quieren decir que son los aymareas o los mapuches, no. Las Indias es una expresión europea que significa los territorios y las poblaciones que están detrás del Islam. Buscar a la gente que está detrás del Islam, asociarse a ella y juntos con ellos
caerle por la espalda al Islam. El Islam está mirando a Europa, al Mediterráneo, a Constantinopla, a Viena, a Granada. Sorprendámoslo, ellos con los ojos puestos allá, caigamos nosotros por acá. ¿Y cómo? Navegando y uniéndonos. Hay dos potencias que ya estaban en contacto con Roma Vaticana. Digo Vaticana porque es una expresión, claro que eso es posterior. En los estados pontificios. Era el gran Khan, los sucesores de Gengis Khan. Ellos, tanto Gengis Khan como sucesores, que usaban el título de Gran Khan, se habían casado con princesas nestorianas, una secta derivada del cristianismo, y por lo tanto tenían una buena predisposición hacia el cristianismo. Y mandaron sus mensajeros a Roma, y Roma mandó lo suyo, había contactos. Y después estaba el preste Juan, que era el rey de Etiopía, de Abisinia, Etiopía, que eran coptos, otra secta cristiana. Entonces, si nos asociábamos a estos que estaban detrás del Islam, o sea, en las Indias, junto con ellos, embestíamos por atrás al mundo islámico. Ese proyecto es de Sagres. Ese proyecto lo dirige Enrique el Navegante y se lo comunica al Papa. Y el Papa lo acepta, porque no veían por dónde hacer. Esto es interesante. Siguen debatiendo todos estos marinos y cómo hacerlo. Ya puesto que no hay cruzada por tierra, va a haber cruzada por mar. ¿Por dónde? Ya habían navegado tanto Castilla como Portugal por la costa africana y se había llegado al descubrimiento de las Islas Canarias y se había trazado por el Tratado de Alcazaba una línea por el paralelo del Cabo Bojador, lo que quedaba al norte para Castilla, lo que se quedaba al sur para Portugal. Entonces dicen, si seguimos la línea africana, la costa africana hacia el sur, vamos a llegar a las Indias. A las Indias, es decir, donde está el Gran Khan, donde está el preste Juan. La mayoría de los pilotos que están allí, que son todos muy avesados, los mejores navegantes de ese tiempo, dicen, sí, ese es el camino. Hay un disidente, Cristóbal Colón. Y tan disidente que como ve que los otros adoptan el camino africano, se va de Sagres y se va a, como esto ya supongo que ya lo saben ustedes, se va a Castilla y se va a la Rábida, ese convento de los franciscanos, va derecho ahí. Ya vamos a ver por qué. Porque él en lugar de ir a Salamanca, un lugar como de importancia así intelectual como era Sagres, va al convento de los franciscanos de la Rábida. Y él va con esta teoría porque ha leído cosas, era un lector desordenado, confuso. Ha leído cosas de que, sobre todo es muy entusiasta de los libros de Mafeo y sobre todo de Marco Polo, este viajero que uno ve que había ido hasta Catay y Zipango, es decir, China y Japón. Y había dicho una cosa muy importante para Colón, decisiva. Si uno llega allí, a Catay y Zipango, ahí está el nacimiento del oro. Los techos de la casa son de oro, dice Marco Polo. Así que si uno llega ahí, hay oro por toneladas. ¿Y qué importancia tiene el oro? Pues con el oro pagamos la guerra contra el Islam. Con el oro rescatamos la Casa Santa de Jerusalén. Ese es el argumento principal de Colón por ir hacia el occidente. Porque dice, por el oriente, donde están todos los de Sagres,
no se llega a Cataizipango. Busquemos, como dice Toscanelli, que acá enseguida, navegando por el mar tenebroso, por el Atlántico, hacia el oeste, vamos a dar con las Indias, mucho mejor que si se va por el oriente. Y vamos a dar justamente con ese lugar de las Indias. Las Indias es lo que está atrás, insisto, donde está el oro. Así que inmediatamente, con ese oro, organizamos toda la campaña. Lo expone en España con el padre Marchena. Juan Marchena, que es el superior de los capuchinos, de los franciscanos, establa una gran relación con Colón. Colón dice que después de Dios creador viene el padre Marchena, porque le facilitó libros, le facilitó mapas, hizo de todo citas bíblicas. Se adhirió a una cita de Isaías y otras donde estaba como anunciado, preanunciado, que iba a haber un nuevo cielo y una nueva tierra. Colón era bastante fantasioso, desde luego. Lo que no, y enseguida vamos a ver otros aspectos, no era opuesto a que era un hombre práctico y muy duro este genovés. Pero libraba su imaginación en los mundos bíblicos y de los escritores también griegos, Estrabón y otros geógrafos de la antigüedad, y con todos ellos componía esta idea de que era mejor, más rápido y más con un resultado mejor, ir hacia el occidente. Bueno, el padre Pérez, no Marchena, y ahí viene una gran confusión estúpida que han hecho los historiadores, es el que lo lleva a la corte. ¿Dónde está la corte? La corte es itinerante, porque Fernando e Isabel están empeñados en la guerra en Andalucía para terminar con el dominio moro, dicen ellos, es decir, los africanos, es decir, los islámicos, que retienen con el rey Boabdil Granada. Y entonces están en Santa Fe, que es una localidad, bueno, ellos la llaman así, en las afueras de Granada, para ir su campamento, desde ahí organizar sus fuerzas para reducir a Granada. Colón va con el padre Pérez hasta allí. Y Pérez le consigue la entrevista con los reyes, él les pone su teoría. Los reyes están ocupados en lo suyo. De manera que no le dan inmediatamente ninguna respuesta. Pero en el intertanto caen dos monjes también franciscanos que vienen comisionados por el sultán Saladino y que vienen a transmitir lo siguiente a Fernando e Isabel. Si ustedes insisten en tomar Granada, pues los cristianos de Palestina y sus inmediaciones van a ser todos cortados a la cabeza. Así que ya sabrán lo que pueden hacer. Colón se entera de eso y entonces le dice a los reyes, es más urgente que nunca intentar caerle por la espalda a esta gente, sorprenderle, porque si no todos nuestros cristianos van a morir, aunque tomemos Granada. Bien, los reyes lo mandan, saben ustedes, a Salamanca. Allí los cartógrafos de la época le dicen que esos cálculos de Colón son inexactos. Tenían una idea, por supuesto. No es que Colón descubra que el mundo es esférico, como dicen los tontuelos de los manuales. No, eso ya se sabía desde los griegos. Lo que no había certeza de las distancias, pero la figura geométrica de la Tierra se tenía. Entonces ellos calculan y dicen, no, esa distancia que dice Colón para llegar a Cataizipango no es cierta, es mucho mayor de lo que él dice. Tenían razón esto. Eran gente que se movía con la ciencia nada más. En cambio Colón se movía con todo su mundo, de citas bíblicas, de autores griegos,
no se ponen de acuerdo. Entonces, ahí van y vienen. Al final, los reyes van a conquistar Granada, y en ese momento, claro, de gran triunfo cristiano, Colón insiste, y los reyes siempre estoy diciendo, nada que Isabel, los dos, tanto monta tanto Isabel como Fernando, los dos, cada uno con lo suyo. La astucia de Fernando, la devoción de Isabel, bueno, los dos actúan en esto de consumo, apoyan el proyecto de Colón. Y entonces le dan el visto bueno, firman estas capitulaciones de Santa Fe por si descubre algo, qué es lo que va a ser para él, Él pide el título de virrey, un título medieval que había en la lucha contra el árabe en España. Bueno, y otras cláusulas. No tiene mayor importancia. Sí la tienen nuestros manuales, no tiene ninguna importancia la capitulación de Santa Fe. Porque es una cuestión entre los reyes y el descubridor, pero no se puede oponer a ningún tercero. Lo cierto es que a raíz de eso, entonces, los reyes lo habilitan para que vaya a un puerto, él elige Palos de Moguer, y allí organice su expedición. Pero hay que pagarla la expedición. Él, con 3 carabelas, dice que les basta. Contrata a los hermanos Pinzón para que dirijan las otras 2, y después marineros, ¿no?, de los puertos. Ahora hacen un mundo, no, que eran presos, sí, bueno, en los puertos no hay bailarinas del Teatro Colón, ¿no? Era la gente que había en los puertos, entonces, ahora, siempre. Reclutan a esos tipos, que generalmente, por la paga, listo. No se hacen problema de que van a salir hacia el mar tenebroso, que nadie había salido en esa dirección. Los que navegaban apegados a la costa africana, pero meterse en el mar Atlántico, eso no se había hecho. Dicen que hay un marinero ignoto, son macanas, no hay ni prueba ninguna. Lo cierto es que esos marineros, generalmente los que subieron a los buques, en general iban desprevenidos porque Colón les hizo su discursito y le dijo: en tantos días estamos en Catay y Zipango, y se van a llenar de oro, y lo aceptaron. Pero él se encargó, porque era un genovés muy práctico, aparte de ser fantasioso. Entonces él controlaba las fanegas de harina que se ponían en cada buque, cómo iban a pesar, distribuyó todos los alimentos, todo, porque eso fue una suerte inmensa, porque si hubiera habido un andaluz ahí, bueno, todo se hubiera ido al diablo, se hubiera puesto a tocar la guitarra. No, Colón era en eso sumamente práctico. Hay que ver todos los datos de cómo tenía que ir acomodada, estibada el agua, la harina. Él organiza todo esto. Pero principalmente, y lo primero, es cambiarle los nombres a los buques. Uno se llamaba la María Galante, y otros nombres así no. La Gallega, no, ya. Santa María, la Niña y la Pinta. Bueno, Santa María, que es la capitana, que es la de él, ¿no? Es decir, ¿por qué? Y acá vamos a pasar a otro plano. Bueno, ya les dije y lo reitero. No es Luis de Santangel el que paga esto, sino inmediatamente sí autorizado por el rey Fernando, sino que es el obispo de Badajoz, el que paga las 3 carabelas, la contrata de la tripulación, todo eso lo paga el obispo de Badajoz. ¿Por qué? Porque es el tesorero de la cruzada convocada por el Papa Nicolás V. Y entonces autoriza el Vexilium Christi, que en las velas se pinte la cruz roja de las cruzadas. Y parten de Palos de Moguer. Parten un viernes, llegan un viernes y vuelven un viernes. Colón dice: bueno, esto no es casualidad. El Señor de la historia ha programado esto y ha hecho que yo salga, llegue y vuelva siempre el mismo día. Él lo dice. Es cuestión o no de creerlo. La cosa es que lo hizo. Porque muchos dicen: este hombre es fantasioso, sí. Veía visiones, sí, pero él es el que descubrió el nuevo mundo, ¿no? No los otros que eran muy sabios, muy prudentes.
muy castos, porque encima ya vamos a empezar a ver todo lo que van a decir de Colón. No hay cosa que no se ha dicho en contra de don Cristóbal. Que incluso un novelista nuestro, Abel Pose, le ha hecho hacer amores con una señora ahí de las Canarias. Él confunde los nombres de la que era secretaria de la reina con esa otra, pero bueno, no interesa. El asunto es hablar más de Colón de cualquier modo, porque fue una suerte para Castilla, como digo, que un genovés frío, seco, organizara la empresa. Entonces la organizó bien. Lo digo porque, entre otras estupideces, van a ser después el problema si la empresa se logró por los reyes o por Colón, si los españoles, si los genoveses, todas estupideces. Se hizo por la cristiandad, de la cual el reino de Castilla no era sino una parte, como el reino de Génova. Todos concurrieron a la misma empresa, todo lo que hoy llamamos Europa, todo el occidente, la cristiandad, era una empresa de la cristiandad. Y con la consagración papal de la cruzada. Acá pasamos a otro aspecto del asunto. Colón, aparte de tener su propio plan, entendía de lo que se trataba. Se daba cuenta que estaba haciendo parte de una gran cruzada. Sí, claro que sí. Ya de cuando era niño, su madre lo había, estaban viendo más en Génova más que en otros lados el peligro islámico. Lo había hecho que se hiciera navegante y que estuviera atento a este problema. Y desde chico, mucho antes de llegar a España, en 1489, él declara esta voluntad de rescatar el Santo Sepulcro. Esa es su gran obsesión, dice uno. Este era un maníaco, quería rescatar Jerusalén. Así que que antes que se declarara la cruzada, él ya era un cruzado por su cuenta. ¿Y qué podía hacer un tipo solo que quería rescatar el Santo Sepulcro? Conseguir el oro para pagar la empresa esta. Entonces, en Catay está el oro. Allá vamos. Sí, pero fíjense, va a decirnos que Colón, aparte de ser un tipo poco simpático, decían, tiene una cara autoritaria. Además de eso, bueno, tener esos amoríos. Con doña Beatriz Enríquez, una sevillana, tuvo un hijo, Fernando, pues ya tenía, él era viudo, se había casado con una portuguesa que murió, y Diego había sido su hijo mayor, y luego en Sevilla, donde residía, tuvo este amorío, digamos, ya vamos a ver si es, con Beatriz Arana, y de ese nació Fernando Colón. Bueno, dicen un tipo muy recomendable. Toda la historia positivista, que es la que ha llegado a nuestros manuales, nos habla más bien de un hombre agnóstico, un hombre del Renacimiento, un hombre dado a los placeres. Como Tito, digo, ¿qué placeres había en meterse en el mar tenebroso? Él como los que lo siguieron a él, Orellana, Almagro, Hernando de Soto, meterse en selvas, en montañas, qué placer podía, qué tiene que ver el Rinascità, el vivir bien de los señores franceses o italianos, que dicen, ¿saben qué cosa? Están en los manuales nuestros, aunque no lo crean. Colón descubrió América porque buscaba el camino de la especiería. ¿Alguno de ustedes lo ha leído? La especiería, las especies, la pimienta, la nuez moscada, el jengibre, que se habían privado los europeos, sobre todo Italia y Francia, que les gustaba el condimento en la comida, porque los turcos cortaban el paso. Entonces Colón se larga por el mar tenebroso para conseguir nuez moscada y así satisfacer la comida de los italianos. No hay
estupidez que no se haya dicho. ¿De dónde sacan lo de la especiería? ¿Está en algún acta, está en algún escrito, en alguna carta? Nunca, jamás sale en ningún documento la palabra especiería. Recién don Hernando de Magallanes, cuando llega ya a las Filipinas, Indonesia, entonces aparecerá el tema de las especies, pero no antes. No iba a ir a descubrir un nuevo mundo para las especies, para ir como quien va a la cocina, a la despensa de la casa. Brillant Savarin, que era un gourmet, hubiera estado contento con ese Colón, pero ese Colón no existió, ni loco que estuviera, se hubiera alargado a semejante empresa para conseguir canela. Bueno, pero también dicen como que no ves que era devoto de la Virgen del Codo, lo que quería era el oro. Y le han contado desde las casas para acá las veces que pone la palabra oro, pero son muchísimas. En las cartas de los diarios de viaje y en otros documentos, cada 4 renglones, ¡pum!, el oro. Y entonces a anotar, llegan a 500 veces, qué sé yo, el oro. Este es un avar, una persona que anda detrás de la riqueza, nada más. Claro, hay que interpolar, hay que cortar, porque dice el oro para rescatar la Casa Santa de Jerusalén. No para él que va a entrar en la tercera orden franciscana y se va a vestir con el sayal que se usaba entonces, de la estameña parda, en todos los actos, en la corte y donde fuera. Nunca más usó ningún traje de gala ni nada por el estilo. Usaba ese sayal de los terciarios de la orden franciscana. Y renunció a títulos de marqués y todas las cosas que le dieron los reyes. No, el oro no era para él, ni mucho menos, ni muchísimo menos. Cuando el oro ese, todavía en los últimos años, cuando instituye el mayorazgo a su hijo Diego, lo conmina a que busque el oro para restaurar la Casa Santa. Siempre es así, y no hay la menor duda sobre eso. Pero todos estos, iba a decir cretinos, pero bueno, esos son los cretenses, no tienen la culpa. Estos tipos que están en contra de nuestro mundo, de nuestro orbe cristiano, ellos van a transformarlo entonces en una vara. No, para sí nunca nada. Todo para reconquistar el centro cósmico del mundo que está en manos del Islam. Porque él, y ahora sí me entro en terreno, ahora ataco yo, él era un hombre religioso, muy difícil de entender por los agnósticos de nuestro tiempo. Por eso ellos buscan por el lado de la comida, por el lado del oro. Pero ¿cómo van a buscar por el lado de la espiritualidad y la espiritualidad religiosa y la espiritualidad católica? Me viene con el cuento de Colón Santo. Bueno, no cuento. Rosely de Lorgues, un noble francés, va a escribir un libro donde dice, Colón es un santo y hay que instaurar la causa. Va y lo ve al Papa Pío IX, lo convence y se hace la presentación con el libro de Rosely de Lorgues, presididos por el arzobispo de Burdeos. 600 obispos del mundo firman la petición de que se instaure la causa de la santidad de Colón. ¿Eran todos idiotas estos obispos? Lo que pasa es que hay muchos argumentos para probar, si no la santidad, al menos la religiosidad profunda de este hombre. Bueno, se abre la causa y el Papa comete, entusiasmado porque él se convenció de eso, comete un error procesal, pide que se dé un trámite extraordinario en la causa. Se necesitaban 10 años de espera, pero él se sentía morir y quería ver que se lo declarara santo. Es decir, él lo iba a declarar, pero tenía que venir la congregación de ritos y resolver. En el trámite entonces aparecen los enemigos de Colón y bueno, se establece conforme al proceso canónico,
Y se debate, y ahí se publican libros en su tiempo y seguirán publicándose hasta el día de hoy. Se publican libros a favor y en contra de la santidad de Colón. Se anuncian diversos milagros, como las flechas en Veracruz que se devolvieron contra los indios y otras cosas por el estilo. Pero principalmente nos interesa el que lo ataca, ¿no? Que dice, no, fíjense, vivió en concubinato con esta fulana, la sevillana esa. Y después trajo unos indios, 6 indios del viaje, a los que consideró esclavos. 2 cosas que no va a hacerlo un santo. Las 2 cosas han sido contestadas. Hay quienes sostienen que se casó con doña Beatriz Arana, de modo que su hijo sería legítimo. Él le dio siempre el trato de hijo legítimo. Y a los indios los trató en el primer viaje como esclavos porque él, en la lucha entre la cristiandad y el islam se trataban de esa manera. El islámico que caía en poder de los cristianos era considerado esclavo. El cristiano que caía en manos de los islámicos, esclavo. Y por eso surgió esa orden de los mercedarios que iban a redimir, se entregaban ellos a cambio de un cristiano que salía libre. Porque los cristianos que quedaban en el mundo islámico, esclavos. Y le devolvíamos la atención tratándolos de esclavos. Colón, que no sabía que estos indios que encuentra en las Indias occidentales son simplemente paganos, cree que pueden ser islámicos, entonces le da tratamiento de esclavo. Cuando llega la reina le dice, no ve que esta gente no es islámica, no están profesando la doctrina de Mahoma. Así que a libertad. Eran simplemente paganos, no había por qué esclavizarlo. Es un error de información de Colón y nada más. No es que quisiera esclavizarlo él personalmente, nada. Daba el trato usual. Bueno, esos son los vaivenes de esta causa, que como se abre antes del tiempo, la congregación de ritos dice, no, esto está mal. El Papa se muere, el Papa propulsor de la causa, y entonces ahí se empantana, digamos. Roseli de Lorgues va a escribir varios libros, 4, 5, varios de ellos se tradujeron en España, dando pruebas de cómo este hombre no era un embustero ni un falsificador, respondiendo a todo esto. Después apareció un gran polemista, gran escritor francés, tiempos después, ¿no? Muchos años, muchos siglos, Léon Blois, que salió en defensa de la santidad de Colón. Y él escribe también 2 libros, El revelador del globo y Cristóbal Colombo, amplificador de la tierra. Y él juega con la etimología del nombre de Colón. Ya nos vamos aproximando al centro de la cosa. Christopher, en latín, Cristo Feres, portador de Cristo. Colón, colonna, colonos. Dice Léon Blois que el procedimiento seguido por la Sacra Congregación de Ritos, pienso en Moisés, porque Colón es revelador de la creación, cuando reparte el mundo entre los reyes de la tierra. Habla a Dios en la tempestad y los resultados de sus plegarias son el patrimonio de todo el género humano. La Sacra Congregación de Ritos ni olió siquiera la grandeza del proyecto. Nada le importa de la misión providencial. A partir del momento en que la causa no se presenta ya en forma ordinaria, con el expediente completo, cotejado, firmado, contrafirmado, sellado con lacre, todo el mundo se agita y se indigna para impedir que dicha causa progrese. Sin embargo, esto de Blois tampoco causó efectos, y el tema fue retomado por otro gran escritor francés, Paul Claudel, en 1930, al componer una ópera con Miró sobre el almirante. Y ahí él
establece un diálogo, porque es un drama, claro, entre Colón, su defensor, y los acusadores. Empieza con la plegaria porque dice, Colón tenía voces interiores. Hay un dato que, guste o no guste, es imposible evitarlo, porque está en los pleitos que siguieron Diego y Hernando contra la corona, porque Colón no quería para sí nada, pero le deja a sus hijos esos bienes. Entonces cuando él muere, los hijos van y reclaman a la corona no se los quiere dar. Entonces pleitean contra la corona. El fiscal de que defiende la corona es el mayor acusador de Colón. De él vienen tal Villalobos, de ahí vienen todas estas cosas de que si tenía maltrato, que si era antipático, que si le gustaba enriquecerse, todo estos infundios los recoge el fiscal para defender a la corona y no pagarle a los hijos de Colón. Pero allí se convoca a los Pinzón y uno de ellos dice, sí, efectivamente, la tripulación cuando vio que se habían dado las singladuras que Colón había visto y no aparecía el Zipango ni Catay, entonces dijeron, este nos ha engañado. Y quisieron colgarlo y volverse. Es decir, el famoso motín de la tripulación. ¿Cómo se resolvió? Lo dicen los Pinzón. Si en un día y una noche no hemos descubierto tierra, que me cuelguen del par mayor. ¿Quién se anima con eso? En un día y una noche descubrieron tierra. Bueno, entonces Claudel lo pone así. Ruego a Dios todo, porque él dice, sentía voces, como Juana de Arco, voces interiores que lo llevaban a esto. Ruego a Dios Todopoderoso que me dé luces y competencias para abriros y explicaros el libro de la vida y de los viajes de Cristóbal Colón, descubridor de América y de lo que está ultra, porque él fue quien reunió la tierra católica y de ella hizo un solo globo bajo una sola cruz. Digo la vida de este hombre predestinado, cuyo nombre significa paloma y porta Cristo, tal como ocurrió no solo en el tiempo, sino en la eternidad, porque no es Él solamente, somos todos los hombres quienes tenemos la vocación del otro mundo y de esa ribera ulterior a la cual quiera la gracia divina que arribemos alguna vez. Así empieza Claudel. Fíjense qué introducción. El opositor dice entonces, de modo que te decides a hablar, a ti me dirijo, Cristóbal Colón, charlatán, ignorante, alucinado, traficante de esclavos, mentiroso, rebelde, incapaz, calumniador. ¿Por qué viniste a alejar a España de su vocación y de todas sus tradiciones respetables? ¿Por qué la arrastras hacia el otro mundo? ¿Por qué sacaste a Europa de su menudo trabajo? No merecías que te encadenaran solamente, sino que te fusilaran, porque después del tercer viaje, en un conflicto que hubo en la isla española, fue mandado de vuelta encadenado a España. Los reyes le levantaron ese castigo, pero quedó ese dato. El defensor. Todas sus faltas, sus ilusiones, sus sospechas, sus mentiras, su celo, su egoísmo, su crueldad, lo que había fue el precio que pagó por descubrir lo que había encontrado. Todas esas no son faltas, son otras cosas que faltas del amor. A un hombre presa del amor, ¿quién podrá juzgarlo? El opositor, ¿qué amor? Cristóbal Colón, el amor de la tierra de Dios, el deseo de la tierra de Dios, el deseo de la posesión de la tierra de Dios. Otro defensor, el genio es como un espejo, uno de cuyos lados recibe la luz, mientras que el otro es rugoso y herrumbrado. El coro, Cristóbal Colón, el opositor, tu nombre mismo es mentira. Cristóbal Colón, mi nombre es embajador de Dios, portador de Cristo.
mi nombre es portador de Cristo y a mi apellido, mi apellido es todo luz, todo lo que es espíritu y todo lo que tiene alas. Bueno, sigue adelante la lucha de Colón con los dioses de la sangre y de las tinieblas, Huitzilopochtli, Quetzalcóatl, Pachacamac, y en el mar tenebroso. Y termina cuando el coro dice tierra, el Redentor aclara América, el telón cae mientras el coro entona el Te Deum. Esta es una gran visión, la de Paul Claudel, el mayor dramaturgo contemporáneo. Por eso lo he citado largamente, ¿no? Bueno, no me voy a extender en el tema de la santidad, ni voy a discutir lo que hizo no la Congregación de Rito, ya he citado lo que lo discuten. Yo creo que eso es un tema, coram ecclesia, lo resuelve la Iglesia, no somos los fieles que podemos discutir si es santo o no es santo alguien. Lo que digo es lo que dijo la Sede Apostólica respecto de Colón y de su obra. Y esto está en la encíclica Quarta Abeute Seculo, del 16 de julio de 1892, de su Santidad León XIII, y que dice lo siguiente: Colón, quien fue movido por el deseo de preparar y facilitar el camino de la difusión del Evangelio, y fija siempre la mente en el tal propósito, lo dispuso y encaminó todo a ese fin, no haciendo cosa que no fuese conforme a la religión y no estuviese inspirada por la piedad. Este hecho del 12 de octubre de 1492, considerado en sí mismo, es el más grande y hermoso que edad alguna vio jamás llevado a cabo por los hombres. Centenares de millares de mortales surgieron del olvido y de las tinieblas en que yacían y fueron restituidos a la común sociedad del género humano, convertidos de la barbarie a la suavidad de las costumbres y de la vida civilizada, transportados del camino de la perdición al de la vida eterna, con la comunicación de los bienes que nos mereció nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que yo digo y nada más. No soy más papista que el Papa, pero no menos papista. Entonces, Colón todo lo encaminó a ese fin. Un hombre realmente religioso. Si es santo o no, eso lo declara la Iglesia. Pero que es un hombre enigmático como todo gran hombre. Es un hombre, antes de ser un hombre religioso, es un gran hombre. Que eso es lo que les indigna a los igualitarios. Porque ellos quieren mirar hacia abajo, no hacia arriba. ¿Por qué a San Martín lo has desmontado de su caballo y hablan de los amoríos de San Martín o de los de Remedios? Han llenado de libros de porquería estos años acá. Porque nos quieren quitar nuestro héroe nacional. Yo, si Dios quiere, este mes publico mis 2 tomos sobre cuestiones disputadas sobre San Martín. Pero por lo pronto digo, no, miremos para arriba, porque si yo me muero, a mí no me va a pasar nada, pero San Martín, dice Félix Frías, el reloj de bolsillo y el reloj de la pared se había parado a la hora que San Martín se murió. Y eso no le sucede a cualquiera. Entonces hay hombres superiores, hay hombres providenciales. En el igualitarismo de origen masónico eso no existe, claro, todos somos mediocres, todos somos sinvergüenza, si miramos desde abajo, claro. No, a Colón hay que mirarlo arriba. En Barcelona la estatua está en una columna enorme, hay que levantar bien la vista y así debe ser. Es un hombre providencial, es un hombre único. Fíjense este dato. El de su nombre.
Nosotros ahora no le concedemos ninguna importancia a nuestros nombres. Pero entonces sí, la gente trataba de poner nombres que, en fin, que de algún modo representaran lo que iba a ser esa persona. Bueno, Colón era Cristóforo Colombo, nacido en Génova, y era apellido italiano. Digamos italiano ahora, en Italia no existía. Lo lamento de comunicarle a la comunidad italiana que protestaba por lo del la estatua que italiana empezó a existir desde 1870. Así que para 1400 no había. Estaba el reino de Génova, los ligures. Pero él no firma a Cristóforo Colombo. ¿Tenía algo contra su padre? No, al contrario, lo quería mucho. Y honraba su apellido, pero él lo cambia. No Cristóbal Colón, que es una castellanización que hacemos nosotros. Él no se llamaba, nunca se llamó Cristóbal Colón a sí mismo. ¿Cómo se llamaba él? Para sí. Christo Ferenc Colonus. Es decir, lo lleva al latín, pero no Cristóforo, sino Cristo Ferenc, portador de Cristo. Colonus Colomba, la paloma portadora de Cristo. Y dice, lo trae Fernández de Navarrete, que en todas sus cartas finales pone esta sigla, S, punto, arriba, S, punto, A, punto, S, SAS, puntuado, abajo, XMY, abajo, XTO, Cristo, punto, Ferenc. Así firma. Y le dice en la institución del mayorazgo a Diego, tendrás que firmar así, porque si no vas a perder todos los bienes. Miren ustedes, ¿qué es esto? Bueno, todos los que se dedican a la criptografía se han aplicado a encontrar un sentido a esto. Hay 500 teorías sobre esto. A mí no me interesa. Me importa que al final dice Cristo Ferenc. Eso es, con esa rubrica. Y esto lo dice el hijo Fernando en la historia del almirante. Si miramos el común apellido o sobrenombre de sus mayores, diremos que verdaderamente fue Colombo o Paloma, en cuanto trajo la gracia del Espíritu Santo a aquel nuevo mundo, que él descubrió mostrando según que en el bautismo de San Juan Bautista el Espíritu Santo, en figura de paloma, mostró que era el Hijo amado de Dios, que allí no se conocía, porque sobre las aguas del océano también llevó, como la paloma de Noé, oliva y el óleo del bautismo, por la unión y paz que aquella gente con la iglesia habían de tener, pues estaban encerrados en el arca de las tinieblas y de la confusión, y por consiguiente le vino a propósito el sobrenombre de Colón, que él volvió a renovar, porque en griego quiere decir miembro, porque siendo su propio nombre Cristóbal, se supiese cuyo miembro era, es a saber, de Cristo, por quien para la salud de aquella gente había sido enviado. Bueno, Cristóforo Colón, diremos que es así como se dice. Bueno, así sigue el hijo, ¿no? También lo va a decir el padre de las casas. Y todos los que lo conocieron, es decir, que firmaba de esa manera. Cristo Ferenc, que quiere decir traidor o llevador de Cristo. Un gramático, diría, de nuestro tiempo, que vive en Francia, creo que es de origen ruso, Svetan Todorov, totalmente agnóstico, más anticristiano, ha planteado así las cosas. Observamos primero esta atención y para empezar la precaución y preocupación que Colón dedica a su propio nombre, a tal punto que, como se sabe, cambia su ortografía en el curso de su vida. Colón cree entonces que los nombres, o por lo menos los nombres de las personas excepcionales, deben constituir la imagen de su ser.
Y Colón había conservado en su persona dos rasgos dignos de figurar hasta en su nombre: el evangelizador y el colonizador. Después de todo, no estaba equivocado. Dice este diagnóstico, estaba equivocado. Sí, pero le responden los otros, ¿no? Esta es la megalomanía que padecía Colón. Dice un gran historiador italiano, Paolo Emilio Taviani, a la luz de cuanto ocurrió después, es pura expresión de megalomanía. Todo aquello, por el contrario, un curioso dato de misteriosa conjunción entre el mito y la realidad. ¿Acaso no es cierto que el descubridor de América cambió el curso de la historia humana? ¿No es cierto, además, que la civilización greco-latina romana cristiana, refutada, cuestionada, cuando no asediada por el Islam, encontró en las dos Américas y más tarde en el apéndice de Oceanía un campo de nueva fructificación y de auge explosivo? Todo eso es cierto y, por tanto, forma parte de la historia. Yo lo corrijo a Taviani y digo, forma parte del misterio de la historia. Bueno, y entonces el cruzado, el Colón, Christopher, acepta plenamente la cruzada. Él es un hombre de la cruzada. Lo han visto muchos historiadores, especialmente un norteamericano, Richard Weckman. Colón, todos sabemos, fue un hombre profundamente religioso. Su devoción por la Virgen María es bien conocida. Le acompañaba siempre ese breviario de laico que se llama el Libro de las Horas. Contemporánea a ese descubrimiento fue la voluntad expresa del descubridor de consagrar las riquezas por él descubiertas en América para ganar, o sea, reconquistar el Santo Sepulcro, ambición que no lo abandonó ni en el lecho de muerte. Colón meditaba especialmente durante su tercer viaje cuánto servicio se podía hacer a nuestro Señor en divulgar su santo nombre y fe a tantos pueblos de India. No hay ninguna duda de que hubo una relación directa entre su condición de navegante y la empresa con la que estaba. La empresa, ya dijimos, era una cruzada, él era un cruzado. Y esto lo han visto desde Camões en Las Luciadas, a Torcuato Tasso, hasta un historiador reciente, un inglés totalmente agnóstico, Eliot, que es profesor en Oxford. Dice, por encima de todo, por lo menos en lo que hacía referencia a Isabel, el proyecto podía resultar de crucial importancia en la cruzada contra el Islam. Si el viaje tenía éxito, pondría a España en contacto con los países de Oriente, cuya ayuda era necesaria en la lucha contra el turco. Podía también, con un poco de suerte, hacer volver a Colón por la ruta de Jerusalén y abrir así un camino para atacar al Imperio Otomano por la retaguardia. Isabel se sentía naturalmente atraída también por la posibilidad de poner los cimientos de una gran misión cristiana en Oriente. En el clima de intensa exaltación religiosa que caracterizó los últimos meses de la campaña de Granada, incluso la realización de proyectos más descabellados parecía posible. Claro, este lo encuentra descabellado. Lo único que el loco encontró la tierra, ¿no? Y la que la apañó, que en este caso la reina, tenía toda la razón. ¿Quiere hacer un break? ¿Quiere hacer un break o seguimos en la...? Sí, no, un momentito, que ya llego al punto que quiero llegar. Algo que recién leí. Bueno, porque en las historias también oficiales, la reconquista española de los 7 siglos que habían dominado ahí los árabes, se terminaba con la conquista de Granada. No es así para nada. Ya los propios reyes estaban dispuestos a responder a su manera a la petición del Papa, que era cruzar el estrecho de Gibraltar y atacar a los moros en su tierra, atacarlos en Ceuta y seguir hacia arriba. Eso lo hizo el nieto de ellos, Carlos V, y sobre todo el cardenal Jiménez de Cisneros. Él fue el que llegaron hasta Orán los españoles, es decir, que hicieron una cruzada por tierra para llegar a Jerusalén, ahí fueron parados, y
ni por agua con Colón. Y de suma la resolvieron en Lepanto, cuando Felipe II destruyó a la Armada Islámica. Pero con lo que quería, antes de seguir, luego de un descanso, detenerme, es que no solamente Colón navegó con las cruces rojas o las velas blancas. Desde Sagres partieron los otros. Partió Vasco da Gama con las velas blancas y la cruz roja de la cruzada a las Indias Orientales. Y por eso llegó a lo que hoy se llama la India, a Goa y demás, y allí hicieron pie ellos. Colón en las Indias Occidentales, Vasco da Gama en las Indias Orientales, los dos por la cruzada. Los dos no encontraron ni al Preste Juan ni al Gran Khan, es decir, con los que iban a llevar la lucha para caerle al Islam por la espalda. Descubrieron tierras inmensas, cambiaron la geografía del mundo, pero no pudieron concretar la empresa de cruzada que tenían proyectada. Y por eso, a partir de que se descubre eso, el Papa, los reyes y el propio Colón, y sobre todo Américo Vespucci, van a decir, no, ahora empieza la misión. Se terminó la cruzada, empieza la misión. Cortamos ahora un minuto.